Muy buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les voy a presentar los retos que elegí de la semana 2 relacionados al tema de funciones. Primero recordemos algunos conceptos y hacer algunas observaciones para poder comprender perfectamente la resolución de los retos de esta semana. El primero es que hay distintas formas de representar una función. Está la forma analítica, por medio de tablas, de gráficas, de diagramas, la forma explícita y por medio de grafos. Después, recordar qué es el dominio, codominio, regla de correspondencia y el rango. El dominio es el conjunto de valores de entrada que tendrá una función. El rango es el conjunto de valores de salida de una función. El codominio es el conjunto que contiene al rango. Y la regla de correspondencia es en la que se nos dice cómo se relacionarán el dominio y el codominio. Aquí hay que tener muy en cuenta que el codominio y el rango hay veces en las que pueden ser iguales, pero no siempre. El rango y el codominio son cosas diferentes. Y por último, recordemos los tipos de funciones. Están las funciones inyectivas, 1 a 1, en el que cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Las funciones suprayectivas o sobreyectivas, en el que cada elemento del conjunto de llegada corresponde por lo menos a un elemento del conjunto de partida. Y las funciones biyectivas. Estas funciones son tanto inyectivas como sobreyectivas. En el primer ejemplo podemos ver una función que sí es inyectiva, sí es sobreyectiva y por lo tanto sí es biyectiva. En el segundo ejemplo tenemos a una que no es inyectiva, pero que sí es sobreyectiva. Y en el tercero tenemos un ejemplo en el que sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Reto 3. Sean A el conjunto que contiene al 1, 2, 3, B el conjunto que contiene al 0, 1, 2, 3 y C el conjunto que contiene al 1 y al 3, definamos una función para cada uno de los siguientes casos. El primero nos dice que definamos una función que va de A a B, que sea inyectiva pero que no sea suprayectiva. A mí se me ocurrió definir a la función identidad, porque el 0 no estará relacionado con ningún elemento del conjunto A. Después nos dicen que definamos una función que va de A a C, que sea suprayectiva pero no inyectiva. A mí se me ocurrió hacer una función de manera explícita en la que nos dice que g de 1 estará relacionado con 1, g de 2 estará relacionado con 1 y g de 3 estará relacionado con el 3. En la siguiente nos dice que definamos una función que va de A, que sea biyectiva. Entonces a mí se me ocurrió igual poner una función de manera explícita, en la que h de 1 corresponderá al 2, h de 2 corresponderá al 3 y h de 3 corresponderá al 1. Y por último, definir una función que va igualmente de A al conjunto A, que no sea ni inyectiva ni suprayectiva. Entonces a mí se me ocurrió definir la función k de x es igual a 2. Así no importa qué valor tenga k, siempre será 2. Reto 5. Sean A el conjunto que contiene al 0, 1, 2, 3 y B el conjunto que contiene al 1, 2, 3, menciona cuáles de las siguientes relaciones son funciones de A en B y en caso de que lo sean, indica su imagen. La primera nos dice que 0 corresponderá al 1, el 1 al 2, el 2 al 2 y el 3 al 1. Esta sí es su función porque todos los elementos de A corresponden a por lo menos a 1 y solo uno del conjunto B. Su rango o su imagen es el conjunto que contiene al 1 y al 2. La segunda relación nos dice que el 0 corresponderá al 1, el 0 al 2, el 1 al 2, el 2 al 1 y el 3 al 3. Aquí podemos ver que no es una función porque hay un elemento de A que corresponde a dos elementos de B. Y la última nos dice que el 0 corresponderá al 1, el 1 al 2 y el 2 al 2. Esta tampoco es porque hay un elemento de A que no corresponde a ningún elemento de B. Reto 9. Sea A el conjunto que contiene a B, C y D, y todos estos son distintos entre sí, y sea B el conjunto que contiene al 1, 2 y 3, y la función nos dice que va de A a B y está definida como f de A es igual a 1, f de B es igual a 2, f de C es igual a 2 y f de D es igual a 3, ¿es f inyectiva? ¿Es f suprayectiva? Como podemos ver, hay un elemento de B que está relacionado con dos elementos de A. Por lo tanto, esta función no puede ser inyectiva, pero sí es suprayectiva. Reto 11. Sean A el conjunto que contiene al 0, 1, 2 y B el conjunto que contiene al 0 y al 1, y la función va de el conjunto
conjunto potencia de A al conjunto potencia de B, tal que f de A es igual a la intersección del conjunto A y el conjunto B, ¿es f inyectiva? ¿Es f suprayectiva? Primero que nada quiero aclarar que yo consideré la regla de correspondencia como f de x es igual a la intersección del conjunto X y el conjunto B, para tener un poco más de desarrollo. Primero tenemos que desarrollar a los conjuntos potencias de ambos conjuntos. En este caso, yo aquí en la tablita puse en esta columna los subconjuntos del conjunto potencia de A y en esta parte los subconjuntos del conjunto potencia de B, para así tenerlo un poco más dinámico. Aquí en medio está la regla de correspondencia y vamos desarrollándolo poco a poco. A final de cuentas podemos ver que esta función sí es una función efectivamente. ¿Por qué? Porque todo elemento del dominio está relacionado con uno del codominio. Pero podemos ver que no es inyectiva porque hay elementos del codominio que están relacionados con dos elementos del dominio. Pero sí es suprayectiva porque el codominio es igual a la imagen de la función. Reto 12. Sean A el conjunto que contiene al 5, 6 y 10 y B el conjunto que contiene al 9 y la función va del conjunto potencia de A al conjunto potencia de B, tal que f de A es igual a la unión del conjunto A y el conjunto B. ¿Es f inyectiva? ¿Es f suprayectiva? Primero que nada, igual que en el caso anterior, consideré la regla de correspondencia como f de x es igual a la unión del conjunto X y el conjunto B para poder explicar un poco mejor. De igual forma, comenzamos desarrollando el conjunto potencia de A, que son todos los elementos que están en esta parte, y el conjunto potencia de B, que son los que están en esta parte. Pero como podemos notar, la regla de correspondencia nos dice que estos dos conjuntos se van a unir, que es lo que hice en todos estos casos. Pero este nuevo conjunto resultante no está definido en ningún elemento del conjunto potencia de B. Por lo tanto, esto no es una función porque no hay ningún elemento del dominio relacionado con un elemento del codominio. Esta función no es ni inyectiva, ni suprayectiva y ni siquiera es una función. Reto 14. Sean A el conjunto de estudiantes que aprobaron el examen de ICC, B el conjunto de calificaciones 6, 7, 8, 9 y 10 y la función que va de A a B, tal que f de x es igual a la calificación de x en ICC, responda lo siguiente. ¿Cuál es el dominio, codominio y la imagen de f? ¿Es f biyectiva? Primero que nada, el dominio es el conjunto A, que es el conjunto de estudiantes que aprobaron el examen de ICC, porque son las variables independientes. El codominio sería el conjunto B, el conjunto de calificaciones, porque estos son la variable dependiente, y la imagen de f o el rango, ahorita lo vamos a checar con este pequeño ejemplo. Yo lo hice en una forma de tablita y puse algunos ejemplos de estudiantes, que son los estudiantes que yo supongo que aprobaron, ¿no? Con sus respectivos apellidos y nombre, porque esas son las variables, por así decirlo. Ahora, cada variable está relacionado a una y solo una calificación. Luis está relacionado al 6, Carmen al 8, Silvia al 9, Salvador al 7, José al 10, Ángel al 8 y Daniela al 9. Los 3 puntos en esta parte indican que hay más elementos del conjunto, pero que en este momento solo consideré estos. Entonces, podemos decir que el rango de f es igual al conjunto B o igual al conjunto que contiene al 6, 7, 8, 9 y 10. Porque podemos ver aquí que el 6 sí tiene este elemento, el 7 tiene este elemento, el 8 tiene 2 elementos y el 9 de igual forma tiene 2 elementos. El 10 igual nada más tiene 1. Esto, como lo digo, es en esta pequeña parte del conjunto que tomamos. Entonces, en esta parte podemos decir que f no es biyectiva, es suprayectiva, ¿sí? Porque el rango de f o la imagen de f es igual al conjunto B. En este caso, el conjunto B es nuestro codominio. Así que sí, f es suprayectiva, pero no es inyectiva porque hay elementos del codominio que corresponden a 2 del dominio.
a 2 o más del dominio. Y por último, el reto 19. ¿El conjunto de todos los reptiles es discreto? ¿Es continuo? ¿Es denso? Justifica tu respuesta. Primero que nada, yo diría que no es ninguno de estos tipos, no es ninguna de estas clasificaciones. ¿Por qué? Porque para empezar esto no es un conjunto de números. Eso ya hace que sea complicado darle una clasificación dentro de estos tres aspectos y nos hace tener que considerar algunas otras cosas para poder darle una clasificación. Segundo, no es un conjunto ordenado. Esto todavía lo hace más difícil. ¿Por qué? Porque tú no sabes si primero va la rana o primero va la iguana. Tú no sabes si va después la tortuga, si va antes el sapo, si no sabes absolutamente nada de eso. Este tipo de conjuntos tiene que hacerse desde otro enfoque que no sea numérico. Por lo tanto, yo creo, bueno, yo no creo, yo estoy segura que no es ni discreto, ni continuo, ni denso. Eso es todo por esta semana. Nos vemos la siguiente.